Unos de los animales más conocidos del Pleistoceno son sin duda los llamados dientes de sable. Pero, ¿cómo vivieron estos grandes félidos? Quédate con nosotros para descubrirlo. Hola, bienvenido a Paleomanía. Antes de comenzar, este vídeo es la segunda parte de un vídeo anterior del canal en el que se trata la fisionomía y taxonomía de estos animales. Si aún no lo has visto, te recomiendo que lo hagas antes de continuar. Dicho esto, empecemos. Tradicionalmente se ha dividido a los félidos macairodontinos en 4 tribus, que son agrupaciones jerárquicamente inferiores a la subfamilia. En primer lugar, tenemos a la tribu Metailurini, donde encontramos a famosos géneros como el propio Metailurus o el extendido Dinofelis. Sin embargo, la clasificación de este grupo está lejos de ser clara y nítida. Otra de las 4 tribus es la conocida como Macairodontini, donde se incluyen géneros antiguos del Mioceno como Macairodus o Miomacairodus, pero una vez más, incluso la propia existencia de esta tribu no parece estar muy clara. Las 2 tribus de macairodontinos más conocidas y representativas y en las cuales nos centraremos a partir de ahora son Homotherini, donde encontramos géneros como Homotherium o Xenosmilus, y Smilodontini, con géneros como Smilodon o Megantherium. Los miembros de Homotherini generalmente suelen adecuarse al morfotipo de extremidades largas y colmillos no tan alargados como los de algunos miembros de Smilodontini. Uno de los géneros más antiguos de este grupo es el conocido Amphimacairodus, un félido de buen tamaño del Mioceno superior de Eurasia, Norteamérica y el norte de África. El género más conocido de este grupo, sin embargo, es el posterior Homotherium, que aparecería ya durante el Plioceno. Homotherium tuvo una apertura nasal de buen tamaño y unas extremidades excepcionalmente largas para ser un félido, lo que parece sugerir que este animal estaba adaptado al recorrido de largas distancias. Aunque Homotherium tuvo una distribución muy amplia, parece que prefirió ecosistemas de latitudes altas, como las antiguas estepas de mamut del Pleistoceno. Se ha llegado a hipotetizar que quizá estos animales utilizasen técnicas de caza similares a las que utilizan las manadas de lobos actuales, persiguiendo a su presa hasta que ésta acabe exhausta, algo que, dada su morfología, es perfectamente posible. Se suelen encontrar asociados a restos de grandes herbívoros del Pleistoceno, como mamuts, tal y como ocurre, por ejemplo, en la cueva de Frisenham, en Texas, Estados Unidos. Allí se han encontrado decenas de restos de Homotherium junto a cientos de ejemplares de mamuts jóvenes. Probablemente este fuese un lugar donde ciertos depredadores guardaban los cuerpos de sus capturas para consumirlos posteriormente y evitar que cayesen en manos de los carroñeros u otros grandes depredadores del momento, como la especie de oso gigante de cara corta Arctodus simus. Con el final del Pleistoceno y la desaparición de la mayoría de la megafauna, comenzó también el final de estos animales. Las últimas poblaciones de Homotherium africanas desaparecieron a mediados del Pleistoceno. Sin embargo, sobrevivieron en Eurasia hasta hace 30.000 años y en Norteamérica hasta hace tan solo unos 10.000 años, coincidiendo con la desaparición de los últimos resquicios de la megafauna americana del Pleistoceno. Los ejemplares del género Smilodon, ya dentro de la tribu Smilodontini, presentaron un cuerpo más robusto y menos ágil, ideal para depredadores que utilizasen la técnica de la emboscada. También tuvieron unos colmillos aún más largos que los de Homotherium y sin bordes aserrados. Al observar las fauces de Smilodon, nos puede surgir el interrogante de cómo podrían sobresalir sus colmillos por el exterior de la mandíbula inferior. ¿No deberían chocar con los dientes inferiores o al menos rasparlos?
En los félidos, al igual que en muchos otros animales, en la mandíbula inferior los dientes se encuentran relativamente más cerca de los de su imagen especular que en la mandíbula superior, lo que quiere decir que al cerrar la boca, sus dientes no se encuentran enfrentados verticalmente en una oclusión dental perfecta. Esto permite que Smilodon pudiese cerrar la boca sin temor a dañar sus colmillos. De este modo, sus muelas carniceras no estaban enfrentadas cuando el animal utilizaba los colmillos y viceversa, lo que evitaría un daño innecesario y evitable sobre sus piezas dentales. Los félidos consiguen hacer esto gracias al movimiento lateral de su mandíbula, facilitado por el cóndilo cilíndrico mandibular de estos animales. En resumen, la articulación del hueso dentario de los félidos tiene algo de movilidad lateral para permitir la correcta oclusión de las muelas carniceras o de los colmillos, pero no de ambos a la vez. La especie Smilodon gracilis apareció en Norteamérica a principios del Pleistoceno, hace unos 2,5 millones de años. Esta era la especie más pequeña de Smilodon, del tamaño de un perro grande, pero no es la más conocida. La especie Smilodon fatalis tuvo un tamaño mayor, con pesos que podrían superar los 200 kilogramos en ejemplares grandes y una distribución amplia por toda Norteamérica durante la segunda mitad del Pleistoceno. Sin lugar a dudas, los mejores ejemplares de esta especie son los cientos de ellos encontrados en el Rancho La Brea, en Los Ángeles, Estados Unidos. Allí, muchos grandes herbívoros quedaban atrapados en las pozas de brea y, consecuentemente, algunos carnívoros de la época se acercaban a curiosear e intentar aprovecharse de una comida fácil. Sin embargo, muchos de ellos también quedaron atrapados en la brea, y sus huesos se han conservado en increíbles condiciones hasta nuestros días. La especie Smilodon fatalis logró sobrevivir en Norteamérica hasta hace unos 10.000 años, ya a comienzos del Holoceno, desapareciendo junto con las últimas poblaciones de Homotherium y otros géneros de megafauna americana. Sin embargo, a pesar de ser la más famosa y mejor conocida, la especie Smilodon fatalis no fue la más grande del género Smilodon. En el continente sudamericano aparece a mediados del Pleistoceno la especie Smilodon populator, de mayor tamaño y con pesos por encima de los 300 kilogramos para ejemplares grandes. Este animal coexistiría con los últimos representantes de lo que quedaba de la megafauna sudamericana endémica tras el intercambio biótico que había ocurrido un par de millones de años antes entre las dos Américas, al formarse el Istmo de Panamá. Gliptodontes y megatherios serían los últimos animales que convivieron con las poblaciones de Smilodon populator, hasta que todos ellos desapareciesen a principios del Holoceno, hace menos de 10.000 años, marcando el amargo final de los grandes mamíferos sudamericanos. Como siempre, os dejo un esquema resumen de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. ¡Hasta pronto!